¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Familias Efectivas con CIES. Mi nombre es Evelyn Villena, psicóloga, y mi compañera es Cintia Peña. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual se llama o se denomina cómo ser buenos padres. Nos acompaña el día de hoy también nuestra compañera, colega, muy estimada para nosotros, Lucía Esaine Suárez, doctora en psicología con maestría en psicología clínica y una especialización en parentalidad y desarrollo infantil. Un gusto, doctora. Muchas gracias, Cintia, Evelyn. Muchas gracias por permitirme este espacio para compartir con ustedes y con toda la audiencia acerca de un tema que tiene mucho para tratar y que esperamos sea de ayuda para las familias del proyecto, así puedan utilizar algunas de estas herramientas, estos consejos para mejorar su parentalidad. Excelente, Lucía. Lucía, quería empezar diciéndote, ¿será lo mismo ser padres en la actualidad que haber sido padres hace 10 o 15 años atrás? Muy buena pregunta, Cintia. Definitivamente, reflexivamente no es difícil responderla porque decimos, no es lo mismo. Los tiempos han cambiado mucho y encontramos estilos de crianza totalmente diferentes. Basta echarle un vistazo a cómo nos criaron a nosotros, ¿no? Cómo fueron nuestros padres con nosotros, y ahí nos vamos dando cuenta que ya hay diferentes patrones de comportamiento paterno respecto al cómo educamos hoy a nuestros hijos, ¿no? Y si retrocediéramos más el tiempo, pues de repente vemos a nuestros abuelos o bisabuelos, vamos a notar que la diferencia es más marcada. Y acá, si me permiten, de repente explicar esto, ¿no? La educación antigua ha estado basada en una autoridad totalmente vertical, ¿no? El padre, y sobre todo la figura masculina, era la autoridad máxima y el hijo tenía una condición de subordinación. La educación se impartía en función al miedo, al castigo. Los hijos le temblaban al padre, que el padre levantara la voz o la madre se enojara, ya para ellos era un mecanismo de estrés, y por lo tanto la consecución era la obediencia. Hoy día estamos apuntando, desde la psicología, a cambiar estos patrones de crianza, porque el miedo ha obstaculizado el desarrollo. Y yo creo que, y ustedes compartirán conmigo, hay gente que todavía avala ese tipo de crianza, ¿no? Escuchamos a veces comentarios de la gente que dice, la chancla, ¿no?, de mi madre ha sido sumamente poderosa, nos ha educado a 7 hijos y todos somos profesionales. O en esos tiempos la mejor psicóloga era la chancla de mi madre o el cinturón de mi padre también. Entonces, ¿qué estamos como sociedad? ¿Qué validamos desde esa perspectiva? Que era válido que nos castiguen, que era válido que el desarrollo de una persona esté sujeta a condiciones de temor y de miedo. Ahora, ese tipo de educación es obsoleta, ya no funciona en el mundo actual, donde hay muchas condiciones que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, debemos ser conscientes que la inserción de la mujer en el campo laboral ha hecho que ya las familias empiecen a tener un funcionamiento distinto. Ya la madre no está en casa y el padre tampoco. Los hijos pasan mucho tiempo solos o criados por terceras personas. Y en este sentido está más vulnerable a una serie de riesgos de lo que puede pasar. Entonces, si yo sigo con mi esquema de la autoridad, la obediencia al 100%, el maltrato está justificado por esa obediencia, mi hijo ya no tiene, encima que está vulnerable, se va a volver todavía más vulnerable a poder caer en muchos problemas psicológicos, mentales, y al final no desarrollarse y no ser feliz. Claro, ¿no? Y sumado a ello, ahora las nanas tecnológicas, ¿no? Esas nanas que
anteriormente pues era una persona que estaba a cargo del cuidado del niño y que ahora está reemplazada por una pantalla, ya sea esta pues del celular, de una tablet, de una computadora o incluso del televisor, sin ningún filtro que pueda cuidar pues o prevenir que ellos estén expuestos al ciberbullying o en otras problemáticas. O el grooming y todo aquello, pues no, los videojuegos que en cada situación en la que de repente nosotros no podemos ver a nuestros hijos con quién se comunican en esos textos. Por ejemplo, hace poco, mi pequeño tiene 5 años, ¿no? Y yo veía que él estaba viendo, porque él solo ve, no sabe escribir, pero estaba jugando o viendo en este caso Roblox, ¿ok? Y yo veía que había un casillerito arriba, entonces le digo, préstame un ratito, porque no ve mucho, pero cuando ve, entró a aquello, porque fue lo primero que encontró como propaganda dentro de YouTube, incluso dentro del Kids. ¿Y qué pasó? Que habían personas en diferentes idiomas hablando. Gracias a Dios, él no sabe escribir aún, pero yo no me imagino adolescentes o niños que de repente no tienen aquellos padres que están detrás de ellos, viendo con quién se comunican, con qué clase de personas estarán en ese momento conectadas dentro del cibermundo en el que ellos viven, pues, ¿no? Muy bien. Y que ese es un factor que ahora ha cambiado también el estilo de crianza, por ejemplo, que podemos desarrollar con nuestros hijos. Sí, esto que ustedes comparten me permite decirles algo, ¿no? Cuando hablamos de crianza, hablamos de educación de los hijos. Y el primer hito de la educación es educarse a uno mismo, ¿no? Y es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, del impacto que están teniendo las nuevas tecnologías, que los niños están pegados al celular, ¿no? Pasa que también los padres están pegados al celular, ¿no? Los padres están, sea por temas laborales, sea por temas sociales o por distracción, porque innegablemente ahora estos dispositivos pues acumulan una serie de programas, aplicaciones que a uno lo entretienen, ¿no? Nuestro cerebro pues genera dopamina y nos engancha. Entonces, ¿qué pasa como padres? ¿Cómo podríamos corregir, querer modular cuánto tiempo la pasan en los dispositivos si nosotros mismos no tenemos ese control, ¿no? Entonces, educar empieza por educarnos nuevamente a nosotros mismos como padres. Teniendo en cuenta aquello, doctora, mi pregunta a todo esto que estamos conversando es, ¿qué significa en la actualidad ser buenos padres? Muy bien, excelente pregunta, porque también vamos a escuchar en el plano cotidiano una serie de voces a nuestro alrededor, ¿no? Voces que te dicen, ay, qué buena madre eres porque tu hijo es muy obediente, ¿no? O qué mala madre, mira, porque el hijo se tiró al piso y ella se agacha a conversar con él. Entonces, a nuestro alrededor hay muchas voces significativas, como lo pueden ser la de nuestros familiares, nuestra madre, nuestro padre, o voces de nuestros amigos y que a veces generan en el padre cierta confusión. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de un enfoque que en la actualidad, ya hace algunos años se está promoviendo, que es el tema de la parentalidad positiva. Y desde ese enfoque, ser buenos padres implica comportamientos que estén orientados a velar por el interés superior del niño o adolescente que está en su etapa de desarrollo. Conductas de padres que nos llevan a orientarlos, no dejarlos solos, que vean cómo atraviesan sus procesos propios del desarrollo, sino estar ahí acompañándolos. Ser buenos padres implica comprender al hijo de acuerdo a la etapa en la que está viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un niño de 2 años que está en un proceso de descubrimiento de su autonomía y que empieza en una etapa de hacer berrinches, y que yo tengo que tener en cuenta que esa es una etapa transitoria hasta que vaya adaptándose a esta posibilidad de tomar algunas decisiones propias,
Y luego entender que un hijo de 9, 10 años que está próximo a la pubertad tiene otras preocupaciones, otras características. Entonces es quien conoce la individualidad también del hijo, porque a veces esperamos que los hijos, los padres que tienen varios hijos, el segundo cumple el mismo patrón que el primero. Si el primero fue tranquilo, estoy esperando que el segundo encaje con ese molde, ¿no es cierto? Y entonces desconozco su individualidad. Y eso es un riesgo, eso no me ubica en el plano del ser buen padre, ¿no? Quiero que a todos por igual, ese es un mito, a todos por igual es imposible, porque cada uno tiene una particularidad, una individualidad que yo tengo que empezar a conocer, a entender y a comprender. Entonces, hay muchas más cosas, pero de pronto nos podríamos detener en esto, ¿no? En el padre que cuida, que está acompañando permanentemente el proceso del hijo, y en tercero, este padre o madre, cuando me refiero a padre no me sesgo al género, ¿no?, masculino, sino padre o madre, que está comprendiendo la situación, la etapa de desarrollo y la individualidad de cada hijo. Y sumado a ello, considero también la validación, ¿no? La validación de sus emociones, de los cambios que pueda tener. Tenía razón doctora, y me pongo a pensar de que a veces creemos que si el hijo mayor tiene ciertas características, el segundo o el tercero debería de tener lo mismo, y empezamos a hacer las cosas de una manera equivocada, tal vez con la intención de sumar a nuestros hijos, pero terminamos haciéndoles daño, porque incluso comparamos, y eso puede generar hasta rivalidades, problemas que pueden desencadenar resentimientos hasta cuando ellos sean mayores. Es verdad. Dentro de las comparaciones podemos incluir frases como, por ejemplo, pero tu hermano hacía esto, ¿y por qué tú no haces esto? Tu hermano no sacaba ningún curso, digamos, ¿no? Tú me traes muchos problemas, con él todo era más tranquilo. Y eso genera, desvalidación personal. Soy malo, o de repente no estoy yo haciendo las cosas adecuadas, no soy un buen hijo, no soy bueno, y comenzamos de repente ya insertándonos en generar una baja autoestima, una rivalidad, como mencionaba Cintia, con nuestros hermanos, o claro, es que tú tienes tu preferido y todo aquello. Junto a ello, considero que no debemos dejar pasar también aquellos esquemas que viene de generación en generación, ¿no? Mi papá me crió así, y mi papá con la mirada nada más, y yo ya estaba pero derechito, ¿no? Y tratamos de hacer que esos esquemas vuelvan a nuestra vida ya como padres nosotros, pues, ¿no? Y de repente tenemos que entender que somos como núcleos que debemos aprender a cortar aquello, para poder formar nuestra propia historia, para no repetir patrones que de repente son un poco dañinos, que nos criaron bien, que somos grandes personas con grandes valores. Sin embargo, podemos tener otro tipo de estrategias para poder moldear a nuestros hijos con una comunicación efectiva y con amor, que es lo más importante. Perfecto, Evelyn, tienes razón. Y es cierto, este espacio de pronto no está enfocado en criticar al padre que de pronto no esté haciendo muy bien las cosas, ¿no? Yo estoy convencida de eso, de que los padres necesitamos muchos apoyos, ¿no? Apoyos para poder ejercer bien este rol paterno, ¿no? Entonces, la idea no es decir, mira, tú haces mal esto, los tratas mal a tus hijos, o no los consideras, los invalidas, no, sino la idea es, y acá viene sumado a lo que decías, Evelyn, empezar a reconocer cómo llegué a ser padre, qué hubo detrás de mi historia, ¿no? Y ahí empezamos a reflexionar, y yo creo que incluso debería ser una pregunta cuando uno está con pareja, ¿no? Y ya pensando en algo más serio, ¿no? En un compromiso, o de repente ya se alistan al matrimonio, a la paternidad. Hay que preguntar, oye, ¿cómo era tu papá contigo? ¿Cómo era tu mamá contigo? Porque nosotros cargamos, y eso hay un autor chileno muy bueno que es Gómez, que él lo dice, ¿no?
heredamos cosas, o sea, no solamente son nuestras experiencias, sino heredamos, vienen en nuestro chip interno, ¿no? No solo se heredan terrenos. No solo se heredan terrenos, ¿no? Se hereda justamente esas vivencias, esas experiencias, esos componentes de cómo me educaron, ¿no? Yo tenía la conversación con una amiga que me decía, por ejemplo, yo siempre me dije de niña, de adolescente, yo nunca voy a ser como mi mamá que me decía tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ahora que tengo mi hija y yo me pongo de cólera, empiezo a decirle lo mismo que me decía mi mamá. O sea, y claro, se sentía sumamente culpable, ¿no? O sea, arrastraba la culpa y esa culpa tampoco no nos deja avanzar en el camino de la paternidad, ¿no? De ser mejores. Entonces hay que saber reconocer, hay que saber trabajar con esto que está en el pasado, que de pronto no lo vamos a poder modificar porque es parte de nuestra historia, pero sí podemos ser conscientes, ¿no? De que yo puedo venir con este chip que me va a orientar a la violencia, con este chip que me orienta a la invalidación del otro, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero ya, entonces lo traigo el pasado, pero para darle una interpretación diferente, ¿no? Exacto, ¿no? Se me viene a la mente la frase que dice, pues, que si no conocemos nuestro pasado, estamos realmente, pues, de alguna manera predispuestos a repetirlo, pero eso no significa que no lo podamos cambiar, ¿no? O sea, también es parte de cada uno de nosotros reconocer lo que decía Lucía acerca de esas cosas negativas que trae mi pareja, para trabajarlas y posteriormente no dañar a nuestros hijos, ¿no? Porque nuestros hijos vienen como una esponjita, libre de todo, y es en la familia, es en casa, donde empezamos a forjar diferentes acciones, actitudes, ¿no? Y tampoco, Cintia, disculpa, tampoco juzgar a nuestros padres, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros crecemos y decimos, no, es que hoy por hoy yo soy así porque mi papá o mi mamá me hicieron esto y entonces yo soy duro o no soy amoroso o reacciono de forma violenta porque mis papás me criaron así. Entendemos aquello, pero también tendemos que ir a conocer la historia de nuestros padres. ¿Cómo es que ellos crecieron? Muchos de nuestros padres tuvieron que trabajar desde muy pequeños y tuvieron que tener responsabilidades que no eran parte de su niñez. Básicamente no tuvieron una niñez. Crecieron y tomaron responsabilidades desde muy pequeños, como ya dije hace un momento, y sufrieron desde muy pequeños. Entonces hay que aprender también a abrazar esa situación con amor, aceptarla. Acepto la realidad de mi padre, acepto la realidad de cómo me crió él, pero también acepto que eso es lo que no me gusta y ya no quiero seguir con esa cadena. Entonces corto ese eslabón y creo mi propia cadena, ¿no? Sí, entonces estamos en el terreno de lo heredado, lo vivido en nuestra experiencia como hijos, que hay mucho que lo traducimos ya en nuestra experiencia como padres, pero también está este terreno de cómo la mente se adelanta, se predispone a cómo quiero que sea mi hijo, ¿no? Entonces, ese es el terreno de lo soñado, ¿no? Y de pronto, bueno, no sé, ustedes seguramente en sus experiencias, ¿no?, de ser madre, quieras o no quieras, uno termina proyectando cómo será mi hijo, mi hija, ¿no? Ay, me gustaría, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hubiera gustado bailar marinera, y decía, si yo tengo una hijita, me encantaría que baile marinera, ¿no? Entonces, ¿qué terminamos haciendo en estas expectativas que tenemos? Es pensando que los hijos son una extensión, una proyección de nuestra vida y que ellos han llegado al mundo para hacer lo que yo no pude hacer, para terminar lo que no pude terminar, ¿no? Entonces, eso también es otro error del cual tenemos que liberarnos, ¿no? Porque yo tengo que reconocer que mi hijo es un ser individual, nació de mí, está bien, yo colaboré, ¿no? Pero
es un ser individual, es un ser con una historia que él va a construir, que yo le puedo dar, como coloquialmente podríamos decir, como una plantita, le puedo dar nutrientes, abono, pero no puedo ceñirla a que sea lo que yo espero al 100%, ¿no? Entonces eso también trae a veces complicaciones en la paternidad y hay que saber separar por qué quiero, o sea, por ejemplo, disculpa que te interrumpa ahí la idea, hay padres que están muy centrados en el aspecto académico, ¿no? Y dicen, no, mi hijo tiene que ser ingeniero o doctor o ya pues abogado, ¿no? Y cuando el hijo dice, papá, quiero ser profesor de educación física, ¿qué? No, hijito, o sea, te vas a desperdiciar, esa carrera no tiene futuro, ¿no? Pero no es por la carrera en sí mismo, es porque la expectativa de que el hijo ocupe o desempeñe una carrera de, según nuestro criterio, mayor rango, es que lo estamos limitando, lo invalidamos, decimos, no, estás mal, estás equivocado, no sabes lo que quieres, y lo desanimamos y de repente lo estamos alejando de su verdadera vocación. Exacto. Eso parte también de alguna manera, desligarlo de las altas expectativas que tenemos, ¿no? Pensar, como bien lo decías, Lucy, acerca de si yo no lo pude lograr, bueno, lamentablemente fueron mis fracasos o fueron mis logros, pero mi hijo no puede continuar con lo que yo deseo, sino tendrá que forjar también su propia historia, su propio camino, tendrá que forjarse un propio proyecto de vida, ¿no? Se me ocurre que si yo no pude ser médico, no voy a obligar a que mi hijo sea médico, claro, porque tal vez no tenga las habilidades o no tenga la vocación. Y si lo llego a obligar, va a terminar pues siendo una persona fracasada, porque se va a frustrar, porque no va a ser feliz y porque no va a encontrarse en ese camino en el que él quisiera estar viviendo. Y es por eso también que vemos siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero vemos muchos casos en los cuales hay muchos estudiantes universitarios que dejan las carreras a mitad y van cambiando. ¿Por qué? Porque de repente el papá dice, no, pero tenemos esta empresa, tú tienes que estudiar esto porque tienes que apoyar en la empresa totalmente, o si yo soy abogado, tú también tienes que ser abogado, y partimos por eso. Desde ese punto, doctora, ¿qué consejos les podríamos brindar a los padres para que de repente podamos identificar aquellas necesidades en nuestros hijos de independencia, de autonomía, y poder brindarles aquella cancha para que ellos puedan crecer, como usted dice, como una plantita y convertirse en árboles frondosos, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, Evelyn, muy oportuno tu comentario y nos da pie a ver que la autonomía no se la construye cuando el hijo es adolescente o está por elegir carrera. La autonomía se la construye desde los cimientos, ¿no? Desde que yo valido que él es una persona independiente y que puede empezar a lograr hacer cosas, ¿no? Hace poco yo estuve viendo a un filósofo, pedagogo, que decía, a los hijos hay que educarlos para que sean libres, ¿no? Me encantó la frase y decía, ¿y cómo los hago libres? Hay que dejarlos hacer las cosas que pueden hacer por ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, si a los 2 o 3 años se puede duchar solo, déjalo, ¿no? Y claro, todavía ahí viene un poco ese contraste con nuestras crianzas que creemos que haciendo todo por los hijos estamos ayudándolos, ¿no? Hay que dejarlos. Y ahí ya hay extremos que son muy negativos, ¿no? Pero si yo quiero que mi hijo sea seguro de sí mismo, tengo que dejarlo que haga cosas. No quiere decir abandonarlo, ¿no? Ya tu problema, tú ve cómo te alimentas, no vamos a llegar al extremo, pero sí, si ya puede hacer cosas por sí mismo, ¿no? Hay que ir dejándole ese campo, ese terreno, para que si puede elegir su ropa, y yo, claro, no, ya te dejo que te elijas, a ver, hijito, y sale vestido, y no, imposible, así no te voy a sacar, pero ni a la puerta, ¿no? Entonces, invalido sus decisiones. Y claro, llega a la etapa adolescente o a la etapa donde ya tiene que decidir la carrera, la vocación, y está más confundido porque no ha ejercido ese hábito de la autonomía y de la toma de decisiones. O sea,
no podemos estar, por eso les decía, el paradigma antiguo de los padres verticales que no dejaban que el hijo opine, que no dejaban que el hijo tome decisiones, tiene que invertirse por padres que comprendan, que dialoguen, que se abran a la posibilidad de que el hijo, secuencialmente, tampoco vamos a ir al extremo de que el hijo mande y ordene, pero sí que pueda ir tomando decisiones graduales en su vida, ¿no? Negociando de repente, llegando a una conciliación, ¿verdad? Por ejemplo, yo considero que es muy importante algo que mi papá me enseñó, pues, ¿no? Cuando yo era pequeña, yo soy la última de 4 hermanos, ¿no? Entonces, en casa éramos 6. Mis hermanos, quien les habla, y mi papá y mi mamá. Y cuando se tenía que tomar una decisión importante, ¿qué hacía mi papá? Nos sentaba en la mesa grande, todos, y yo era muy pequeña, pero él tomaba importancia a lo que yo también quería. Y nos preguntaba a cada uno, de repente él ya tenía un consenso con mamá, pero a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos preguntaba qué queríamos o cómo lo haríamos. Y para mí era importante, y yo hoy que tengo una familia, yo ese recuerdo trato de ponerlo en mesa hoy para que me ayude a guiar la familia que estoy creando también, que es muy importante porque sentí la validación de mis emociones y que también podía dar un voto a pesar de tener una edad muy corta, pues, ¿no? Uh-huh. Y de repente otro aspecto de la parentalidad positiva que por lo general descuidamos es la salud mental de los padres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un reto ser padres, porque pues el padre ahora trabaja, padre y madre no trabajan, tienen que estar atentos igual al desarrollo, al crecimiento de los hijos. Hay que conocer un poco, hay que informarnos, ¿no? Eso ya está en nuestro hoy, en nuestra actualidad. Ahora hay muchos recursos para mismo trata de ser un recurso para que los padres, digamos, reflexionen, piensen, mediten, cambien algunos aspectos que pueden haber estado llevando mal, sean conscientes de su ser como padres. Pero tampoco es cuestión de que desde que yo he escuchado mujeres sobre todo que dicen, desde que tú eres madre ya tienes que olvidarte de ti misma y abocarte a los hijos. Eso es un error, por ejemplo, ¿no? Porque si yo no estoy bien como persona, si mi salud mental está quebrantada, no voy a poder dar, no voy a alcanzar a la demanda de lidiar entre el trabajo y la vida cotidiana y la exigencia y demandas de la paternidad. Entonces, cada uno también tiene que buscar esos espacios, esos rincones que me dan equilibrio dentro de la salud mental. Por ejemplo, si yo como padre tengo una carga de estrés por el trabajo, por los hijos, ¿no? Y necesito mi espacio, entre padres deberíamos, ¿no? Cuando está el papá y la mamá juntos, y si no, es sumamente válido que también me apoye de otras personas para tener esos espacios. Yo los voy a llamar liberadores, donde uno se desentiende, se desconecta de su rol. No llamemos espacios de semanas ni meses, ¿no? Pero sí un par de horas, ¿no? Donde uno se desconecta de ese rol y respira y bueno, desde lo que a cada uno le gusta hacer, puede nutrirse nuevamente, recobrar energías para abocarse al rol como madre, como profesional. E incluso, tanto como generar esa sinergia como pareja, también es muy importante, considero, aprender a estar solos, a disfrutar de tu tiempo solos, ir al cine solos, ir de compras solos, escuchar, hacerte tu canchita y ver la película solos para que tú recargues toda esa energía y no pelees con tu pareja por todo lo que está pasando a tu alrededor, y puedas también ser alguien que sirva de apoyo también de repente para tu pareja, porque no siempre estamos al 100%, pues, ¿no? A veces unos dan 30, otros dan 50 y así sucesivamente. Entonces, considero aquello, la importancia de llevarte bien con tu pareja para que sean un apoyo y también, pero aprendiendo a estar solos y abrazando aquello también, pues, ¿no? Claro, ¿no? Respetando también, ¿no? Uh-huh. Respetando los espacios
haciendo actividades de repente que nos guste, que nos agrade y que nos pueda dar esos espacios liberadores. Me gustó la frase, esos espacios liberadores, porque la tensión de ser mamá, de estudiar de repente, de trabajar, de tener la casa con una cierta tensión, ya demanda mucho tiempo y mucha energía. ¿No? Lo que queríamos transmitir es que ser padres en tiempos actuales es un reto alto, es un reto de valientes. Y mucha gente dirá, ya estamos acá, ¿no? Como se dice coloquialmente, ya estamos sobre el burro. O sea, ya tengo 1, 2, 3, 4 hijos, 5, ¿no? O más. Entonces, la idea no es dejar que la vida me lleve a donde las circunstancias me lleven, sino empezar dando pequeños pasos con estos consejos, con estas reflexiones que esperamos les sean de utilidad a las familias y cada padre pueda decir, yo reconozco que tengo esto, reconozco que acá no estoy haciendo bien, no me conecto afectivamente. Yo tengo varias pacientes que a veces me dicen, ¿no? Yo no puedo jugar con mi hijo, no me conecto afectivamente con él, ¿no? Entonces hay cosas que trabajar, hay que ser conscientes y hay que empezar, como dice el dicho, un paso a la vez, ¿no? De repente no voy a cambiar todo, pero podré empezar a prestar más interés en mi hijo, a separar mi proyecto de vida de su proyecto de vida. Puedo empezar a cuidar realmente de él, que no implica pues hacerlo todo por él, es ir delegándole responsabilidades sin carga, ¿no? No, es tu responsabilidad, no me ayudas en nada, no. Tú puedes hacerlo, siente esa alegría de hacer algo por ti mismo, ¿no? Cuando te preparas, no sé, un huevo, ¿no? Ya cuando el hijo es pequeño empieza a hacer esas cosas, también siente satisfacción, agrado. Entonces, no haré 10 cosas, pero por lo menos empezar con algo. Yo esperaría pues que todos los papás que nos han escuchado, que les ha gustado este espacio, anoten una cosa en la que pueden ser mejor y traten de mantenerla hasta que ya forme parte de una conducta ya habitual. Y después empezaremos con otra y con otra más. Y cada vez que haya un espacio que se les ofrece a ustedes como oportunidad de crecimiento como padres, abrácenla, apóyenla y sigamos creciendo porque es una tarea y es un reto para todos. Muchas gracias, Lucía. Ha sido bastante gratificante este espacio, esta entrevista, porque nos da bastantes luces acerca de cómo mejorar, ¿no? Tampoco no nos frustremos si queremos cambiar todo a la vez, ¿no? Un paso cada vez, una señal cada vez, una cosa que cambiemos en nuestras vidas, una situación que mejore, va a ayudar a todo el entorno familiar. Es verdad, muchas gracias Cintia, muchas gracias doctora Lucía por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio con las familias CIES. Gracias por todo, los esperamos en el próximo programa. Recuerden siempre suscribirse, por favor, y seguirnos en todas nuestras redes. También darle like al video.